Imagina un lugar donde el suelo se agrieta bajo el calor de 50 grados. Donde el agua desaparece por meses. Donde el viento corta como una hoja o el frío congela hasta el pensamiento. Ahora imagina que existe vida allí. Y no solo sobreviviendo, dominando. En los desiertos abrasadores, en los bosques anegados, en las montañas heladas y en las profundidades aplastantes de los océanos, existen animales que desafían todas las probabilidades. Ellos no solo resisten lo extremo, dependen de ello. La historia de la vida en la Tierra es, en realidad, la historia de la adaptación. Y los ambientes extremos son sus mayores laboratorios. En el corazón de África, el desierto del Sáhara parece inhabitable. Durante el día, el calor es sofocante. Por la noche, la temperatura se desploma drásticamente. Aún así, el fennec, un pequeño zorro de orejas gigantes, prospera en este escenario. Sus orejas no solo son adorables, son radiadores biológicos, disipando el exceso de calor. El pelaje de sus patas funciona como aislante térmico contra la arena ardiente. Pero no necesitamos ir tan lejos para encontrar sobrevivientes legendarios. En Brasil, la caatinga impone meses de sequía severa. Los ríos desaparecen. La vegetación pierde sus hojas. El paisaje parece muerto. Y entonces, cuando todo parece haber llegado al límite, algo se mueve bajo la tierra agrietada. Los anfibios entran en estivación, una especie de hibernación para el calor extremo. Se entierran, ralentizan el metabolismo y esperan. Meses después, con las primeras lluvias, emergen como si hubieran sido despertados por una alarma invisible de la naturaleza. Sobrevivir no es suerte. Es estrategia. En el Pantanal brasileño, la realidad es opuesta. Durante la crecida, el agua transforma el suelo en un inmenso espejo líquido. Los árboles quedan sumergidos. El territorio cambia por completo. Para muchos animales, esto sería el fin. Pero para el jaguar, es una oportunidad. Excelente nadador, transforma la inundación en ventaja. Donde otros ven un obstáculo, él ve un territorio de caza ampliado. La adaptación moldea comportamientos, cuerpos e incluso sentidos. En las montañas del Himalaya, el aire es enrarecido. El oxígeno es escaso. Los humanos necesitan equipos especiales. El leopardo de las nieves, no. Sus pulmones están adaptados. Su sangre transporta oxígeno con eficiencia superior. Cada salto entre rocas es un desafío a la gravedad, y él lo vence. Los extremos crean especialistas. En el Ártico, el oso polar camina sobre hielo delgado. Su piel es negra, absorbiendo calor bajo el pelaje blanco traslúcido. Capas gruesas de grasa aíslan su cuerpo contra temperaturas negativas brutales. Él no solo soporta el frío, depende del hielo para cazar focas. Pero los ambientes extremos no se definen solo por la temperatura. En las profundidades del océano, a más de 4000 metros bajo la superficie, la presión es aplastante. La luz del sol nunca llega. Aún así, criaturas bioluminiscentes producen su propia iluminación. Peces con mandíbulas desproporcionadas y cuerpos translúcidos viven en un mundo alienígena, en la Tierra. La vida no pide condiciones ideales. Ella encuentra un camino. En Australia, los canguros rojos enfrentan sequías prolongadas. Son capaces de ajustar la reproducción según la disponibilidad de alimento. Las hembras pueden pausar el desarrollo del embrión hasta que el entorno se vuelva favorable. Es como si la naturaleza hubiera instalado un botón de espera biológico. El calor no solo es incómodo. Mata. Deshidrata células. Colapsa órganos. Transforma paisajes en campos áridos donde cada gota de agua vale más que el oro. En muchos lugares del planeta, sobrevivir al calor extremo no es un desafío ocasional, es una batalla diaria. Y aún así, hay vida allí. En el desierto de Atacama, uno de los más secos del mundo, llueve tan raramente que algunas áreas pasan décadas sin registrar precipitación significativa. El suelo es tan árido que recuerda la superficie de Marte. Pero insectos microscópicos y pequeños reptiles aprendieron a extraer humedad de la propia niebla costera. Cada partícula de agua es capturada como si fuera un tesoro invisible. En el continente africano, los elefantes atraviesan kilómetros bajo el sol abrasador en busca de fuentes escondidas. Su memoria no solo es impresionante, es vital. Recuerdan pozos subterráneos abiertos décadas antes. Excavan con precisión, creando acceso al agua para toda la comunidad.
Sobrevivir al calor exige más que resistencia física. Exige inteligencia ecológica. En Brasil, la caatinga representa uno de los mayores ejemplos de resiliencia biológica del planeta. Durante la sequía, el paisaje adquiere tonos grisáceos. Los árboles pierden hojas para reducir la evaporación. El suelo se endurece. La vida parece suspendida. Pero bajo esa aparente quietud, el metabolismo se ralentiza estratégicamente. El calango, pequeño lagarto típico del semiárido, ajusta sus horarios con precisión quirúrgica. Activo solo los momentos de temperatura ideal, evita tanto el frío del amanecer como el pico mortal del mediodía. Cada movimiento está calculado para ahorrar energía y agua. La economía biológica es la clave. Algunos roedores del desierto prácticamente no beben agua líquida. Extraen todo lo que necesitan de los alimentos que consumen. Sus riñones altamente eficientes concentran la orina al extremo, minimizando pérdidas. Es fisiología refinada por la selección natural a lo largo de miles de generaciones. En el Sertão nordestino, aves como el carancho transforman la adversidad en oportunidad. El calor intenso acelera la descomposición y expone presas vulnerables. Mientras muchos retroceden, él patrulla los cielos en busca de ventaja. La resistencia también es oportunismo. Pero el calor extremo no actúa solo. Camina junto a la escasez. En la sabana africana, durante periodos prolongados de sequía, depredadores y presas convergen hacia las mismas fuentes de agua. Lo que debería ser un refugio se convierte en escenario de tensión constante. Los cocodrilos aguardan silenciosos bajo la superficie turbia. Los antílopes se acercan con extrema cautela. Cada trago puede ser el último. En el Pantanal brasileño, cuando la sequía reemplaza a la crecida, las lagunas se encogen drásticamente. Los peces quedan concentrados en pozas aisladas. Para las aves pescadoras, es un banquete temporal. Para los peces, es una carrera contra el tiempo. Los ambientes extremos crean ventanas cortas de abundancia seguidas de largos periodos de escasez. Y los animales necesitan prever estos cambios. Algunas especies almacenan grasa como reserva estratégica. Otras sincronizan la reproducción con la estación lluviosa, asegurando que las crías nazcan en el momento de mayor oferta de alimento. Pero hay un límite biológico. Las temperaturas muy por encima del promedio comienzan a superar la capacidad de adaptación evolutiva. E incluso los especialistas del calor enfrentan desafíos inéditos. El camello, símbolo máximo de la resistencia desértica, puede perder hasta el 25% de su peso corporal en agua sin colapsar. Su temperatura interna puede variar drásticamente a lo largo del día, evitando la transpiración excesiva. Pero las olas de calor más intensas y prolongadas presionan incluso a estos gigantes de la supervivencia. En el interior de Australia, los lagartos monitorean su propia temperatura corporal buscando sombra estratégica. Cuando el suelo alcanza niveles letales, necesitan moverse rápidamente entre puntos seguros, como si navegaran por islas térmicas en un océano de fuego. Cada segundo expuesto puede significar falla celular. Y aún así, la vida persiste. Las plantas resurgen tras meses de estiaje con las primeras lluvias. Los insectos emergen del suelo, casi simultáneamente. Los anfibios despiertan en coro, transformando paisajes silenciosos en sinfonías temporales. Es un espectáculo sincronizado por el agua. Pero algo está cambiando. Las sequías se vuelven más largas. Las olas de calor baten récords históricos. Los ambientes que siempre fueron extremos ahora se vuelven aún más impredecibles. La pregunta ya no es solo cómo estos animales sobrevivieron hasta aquí. Es cómo seguirán sobreviviendo. Porque el calor moldeó especialistas extraordinarios. La sequía esculpió fisiologías casi perfectas. Pero la velocidad de los cambios actuales puede poner a prueba incluso a los más resilientes. Y si el calor representa un desafío devastador, el frío puede ser aún más implacable. El frío no quema como el fuego. Él silencia, congela la sangre, endurece los músculos, paraliza los movimientos. En pocos minutos, las temperaturas extremas pueden transformar organismos vivos en estatuas frágiles. Y aún así, en los rincones más helados del planeta, la vida no solo resiste, prospera. En el Ártico, durante el invierno, el sol desaparece por meses. La oscuridad domina. El viento corta la piel como una hoja. La sensación térmica se desploma muy por debajo de cero. Y el oso polar camina.
Debajo del pelaje aparentemente blanco existe piel negra, especializada en absorber calor. Debajo de ella, una gruesa capa de grasa funciona como aislante térmico casi perfecto. Sus patas anchas distribuyen el peso sobre el hielo fino, evitando que se hunda. Pero sobrevivir allí no es solo cuestión de aislamiento. Es cuestión de estrategia. El oso necesita hielo marino para cazar focas. Sin él, pierde su principal fuente de alimento. El frío moldeó a un depredador supremo, pero también lo volvió dependiente de un ambiente extremadamente específico. Más al sur, en el continente antártico, otro especialista enfrenta vientos que superan los 200 km por hora. El pingüino emperador soporta temperaturas que pueden alcanzar los -60 grados Celsius. Durante la incubación, los machos permanecen inmóviles durante semanas, protegiendo un único huevo equilibrado sobre sus patas, cubierto por un pliegue de piel. Forman círculos compactos, turnándose posiciones para que todos tengan acceso al calor colectivo. Es cooperación como mecanismo de supervivencia. Pero el frío extremo no está restringido a los polos. En las altas montañas de Asia Central, el leopardo de las nieves recorre precipicios congelados a altitudes donde el oxígeno es escaso. Sus pulmones y sistema circulatorio están adaptados para ambientes enrarecidos. Su cola larga no solo es elegante, funciona como manta térmica durante el descanso. Cada detalle anatómico tiene una función precisa. Y mientras algunos enfrentan el frío cortante en la superficie, otros viven bajo presiones casi inimaginables. A más de 8.000 metros bajo el nivel del mar, en la fosa de las Marianas, la presión es superior a 1000 veces la presión atmosférica al nivel del mar. Es como si un elefante estuviera permanentemente apoyado sobre cada centímetro cuadrado del cuerpo. Allí, peces abisales nadan. Sus cuerpos son flexibles, casi gelatinosos. No tienen cavidades llenas de aire que podrían colapsar bajo presión extrema. Enzimas especializadas impiden que sus proteínas se deformen. En un ambiente donde la luz nunca llega, algunos producen su propia iluminación mediante bioluminiscencia. Es un mundo alienígena, perfectamente terrestre. El frío profundo de los océanos también impone desafíos metabólicos severos. A temperaturas cercanas a cero, las reacciones químicas se vuelven lentas. Para compensar, muchos organismos desarrollan adaptaciones moleculares que mantienen los procesos celulares funcionando incluso en condiciones casi congelantes. Y hay criaturas que van más allá de la resistencia. En el norte de América, la rana de bosque soporta la congelación literal. Durante el invierno, hasta el 70% del agua en su cuerpo puede transformarse en hielo. Su corazón se detiene. Su respiración cesa. Azúcares especiales actúan como crioprotectores, evitando daños celulares permanentes. En primavera, se descongela. Y simplemente, vuelve a la vida. Es una redefinición radical del concepto de supervivencia. Pero el frío también prueba los límites energéticos. En ambientes congelados, el alimento es escaso. Los animales necesitan optimizar cada caloría. Los lobos del Ártico recorren vastas distancias en busca de presas. Las focas mantienen agujeros estratégicos en el hielo para respirar. Cada error puede significar un agotamiento fatal. Mientras tanto, en las profundidades oceánicas, la comida puede tardar días o semanas en aparecer. Cuando una carroña se hunde desde las capas superiores, desencadena un frenesí silencioso entre criaturas que viven permanentemente a la espera de una oportunidad. Los ambientes fríos y profundos comparten una característica fundamental: estabilidad extrema combinada con escasez. Pero incluso estos ambientes están cambiando. El hielo marino disminuye. La temperatura de los océanos aumenta lentamente. Las corrientes profundas se alteran. Las especies altamente especializadas enfrentan variaciones que tal vez nunca han experimentado en su historia evolutiva. Y esto nos lleva a una constatación inevitable. Sobrevivir al frío mortal o a la presión aplastante exigió millones de años de refinamiento biológico. Pero cuando las reglas del ambiente comienzan a cambiar más rápido de lo que la evolución puede seguir, la adaptación deja de ser solo ventaja. Se convierte en una carrera contra el tiempo. La vida siempre venció. Sequías devastadoras. Eras glaciales. Impactos de asteroides. Extinciones masivas. Durante millones de años, la naturaleza enfrentó extremos que reescribieron el planeta, y aún así, la vida encontró caminos. Pero ahora, por primera vez,
El mayor factor de transformación no es un volcán colosal ni un cambio orbital. Es una única especie. Y eso lo cambia todo. Los sobrevivientes del extremo siempre dependieron de un principio silencioso: tiempo. Tiempo para que la selección natural actuara. Tiempo para que mutaciones favorables se propagaran. Tiempo para que el ambiente presionara lentamente a la vida hasta que ella se ajustara. Hoy, el tiempo está acelerado. En el Ártico, el hielo retrocede a un ritmo récord. Los osos polares se ven obligados a nadar distancias mayores, gastando energía preciosa. Algunos comienzan a explorar nuevos alimentos, adaptando comportamientos. Pero el comportamiento no sustituye al hábitat indefinidamente. En la Caatinga brasileña, los periodos de sequía se vuelven más largos e impredecibles. Si la lluvia se retrasa, las crías pueden nacer en el momento equivocado. Y en Australia, olas de calor intensas ya han causado mortalidad masiva de murciélagos frugívoros. Sus cuerpos simplemente no soportaron temperaturas extremas por encima de sus límites fisiológicos. Lo extremo natural se está volviendo extremo impredecible. En el Pantanal brasileño, los jaguares han comenzado a alterar sus horarios de actividad en áreas con mayor presencia humana. Se vuelven más nocturnos, más discretos. Se ajustan a la nueva variable del entorno. Algunas aves urbanas modifican sus cantos para competir con el ruido de las ciudades. Otras cambian sus épocas de reproducción debido al calentamiento gradual. Pero hay límites. Aún así, hay esperanza. Proyectos de conservación reconstruyen hábitats. Los corredores ecológicos permiten que las especies migren a áreas más adecuadas. Reintroducciones exitosas muestran que las poblaciones pueden recuperarse cuando reciben espacio y protección. En Brasil, las áreas protegidas de la Caatinga, el Cerrado y el Pantanal funcionan como refugios para especies que enfrentan condiciones cada vez más desafiantes. En el Ártico, esfuerzos internacionales buscan reducir los impactos sobre ecosistemas frágiles. La naturaleza posee una increíble capacidad de regeneración, cuando se le da la oportunidad. Y nosotros somos parte de esa ecuación. Los sobrevivientes del extremo nos muestran algo esencial: la vida es resiliente, pero no invencible. Cada adaptación es resultado de una historia larga, escrita a lo largo de miles de generaciones. Destruir un hábitat no solo elimina un espacio físico, elimina capítulos enteros de esa historia evolutiva. Pero proteger, restaurar y comprender puede garantizar que esos capítulos sigan escribiéndose. El futuro de la supervivencia no depende solo de la biología. Depende de elecciones. Los desiertos seguirán siendo abrasadores. Los polos seguirán siendo helados. Las profundidades seguirán siendo aplastantes. Lo extremo siempre existirá. La diferencia es que ahora sabemos lo que está en juego. Si te impresionaron estos sobrevivientes de lo imposible, deja tu like para apoyar más documentales como este. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para acompañar los próximos viajes por la vida salvaje del planeta. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos animales te sorprendió más? La naturaleza aún tiene muchos secretos. Y nosotros apenas estamos comenzando a revelarlos.